¿Cómo están? Estamos de regreso a Pauta Semanal. Segundo round, porque había quedado la pelea interrumpida, ¿cierto? Tuve que colocar la pausa, pero tenía la palabra Hernán porque no había terminado su argumentación. Sí, fuera los secos. Fuera los secos, claro, segundo round. Tomaron agua ya los luchadores. Si es que ve una toalla volando, que caiga acá. Exacto. Esta será de Mario. Defendiendo. Yo no sé de dónde viene eso que tiraban la toalla. Ah, no sé. O sea, la gente dice tiró la toalla, viene del box. Del box, sí, claro. Pero ¿por qué viene? ¿Por qué ese es que es la única forma de dar una señal ahí para retirar al está tan golpeado el individuo que es mejor que se retire. Claro, porque no te puedes subir al ring, pues entonces el box, el entrenador que lo hace tira la toalla. Porque si tira al banco le llega, capaz que le llegue. Claro. ¿No? Hernán, por favor, la palabra. Respecto a la Constitución, por ejemplo, se habla mucho del derecho a propiedad, ¿cierto? Que está imperfectamente señalado, ¿cierto? Y que es una traba para muchas cosas. Fíjense que uno empieza a revisar los fallos del tribunal vilipendiado injustamente el Tribunal Constitucional y empieza a tener sorpresa, digamos. Voy a una pequeña parte de una sentencia del Tribunal Constitucional. Dice, comillas, la función social de la propiedad significa que ésta tiene un valor individual y social, por lo que debe estar al servicio de la persona y de la sociedad. El dominio además debe conferir derechos. Además de conferir derechos, impone deberes y responsabilidades a su titular. Estos deberes y responsabilidades que buscan armonizar los intereses del dueño con la sociedad constituye la función social de la propiedad. Este es el sentido que tiene la Constitución, el derecho de propiedad. O sea, no es un derecho absoluto, como se ha querido caricaturizar acá. Y ha permitido, ¿cierto?, el emprendimiento de grandes empresas, de pequeñas, de medianas, y de todos nosotros de alguna manera. Por tanto, decir que la función, el derecho de propiedad está sobrevalorado en esta Constitución, que es una de las grandes críticas que se le hace, eso no es efectivo. Es el propio tribunal, en el caso de Playas 2 y Playas 3, ¿cierto?, respecto de los accesos, ¿cierto?, de la gente a las playas, comillas, privadas, dijo esto, la función social, ¿cierto?, de la propiedad. Entonces, en materia laboral, por ejemplo, mire, que solamente los sindicatos pueden negociar colectivamente, etcétera, etcétera. Están los cuerpos intermedios. Está el cuerpo intermedio, ¿cierto? La propia Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la facultad de asociarse libremente y de no estar obligado a pertenecer a ninguna asociación. Los convenios con la OIT. Y entonces dicen, no, que esta Constitución no permite esto. Pero si había normas anteriores y superiores a la Constitución incluso, que sí lo permiten. Y yo no empieza el caso Cernac, ¿cierto? El famoso caso Cernac, cuando se le quería transferir a Cernac, ¿cierto?, la casi de juez y parte, casi juez y parte. La facultad fiscalizadora. Sí, claro, pero también podía ser parte. Fiscaliza por un lado, pero también va a ser parte. O sea, ya llamaba a las partes a mediación, y si no hay mediación, él también lo perseguía, ¿no? O sea, había poca imparcialidad. En fin. Pero eso es parte de la función administrativa que muchas veces algunos servicios tienen, que tienen la facultad de multar. Ahora, claro, pero en simple juicio que eso después tiene vías de reclamación administrativa y vías de reclamación también judicial. Estoy de acuerdo. Pero sin embargo, esa facultad no se le quiso dar a CERNAC, ¿cierto? Y eso no significa que el mundo haya caído, ni que la... O sea, pero debilita. Esta Constitución ha cumplido perfectamente su rol. Y lo que también se ha señalado muchas veces, acá ha habido gobiernos, los 3 gobiernos socialistas han gobernado con sus ideas, sobre todo el 2014-2018, ¿cierto?, con sus ideas, con esta Constitución. O sea, no hubo necesidad de cambiarlo todo. O sea, y más aún, se ha reformado artículos más de 235 veces la Constitución. O sea, esto de que empezar de cero, sinceramente nos va a crear una situación de incertidumbre, no solamente interna, sino también externa. Y también, no quiero monopolizar la palabra, ¿cierto? Hay una cita que a mí me gusta mucho de Mark Twain, dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y creo que la gente está siendo engañada por esta Constitución, porque fíjense ustedes, lo primero que hicieron los políticos para, entre comillas, solucionar este tema es ponerse de acuerdo con la Constitución. Lo primero, ahí corrieron. Cuando uno escucha a gente, dirigentes sociales, vecinales, dicen, pero si nosotros no queríamos eso, queríamos otra cosa, y nos sale con la Constitución, como que si la Constitución nos va a cambiar la vida, como que si nos va a dar más empleo. Entonces, creo que hay que entender este tema, ¿cierto? Hay que entenderlo y informarse muy bien. Y lo de abril no es para cambiar la Constitución, o sea, no es el mecanismo, es o acepta el nuevo cambio
el cambio o no lo acepta. Y eso hay que tenerlo súper presente. Bueno, nada más que respecto a eso, porque Hernán nos tiene acostumbrado a esta defensa corporativa, ¿no es cierto?, de las ideas del conservadurismo mundial, que obviamente le da a las constituciones como una carta magna que no tiene discusión alguna. Esta es una constitución que la gente ya la quiere cambiar porque es ilegítima desde su origen. Más allá de que se haya usado, porque no se pudo cambiar con los quórum que está establecida, algunas cuestiones fundamentales, como la que él me inclusive, pero no se puede negociar por rama de la actividad. Se ha incorporado al derecho normativo de las instituciones, por ejemplo, que el sector privado puede establecer su trabajo, por ejemplo, en áreas que eran públicas, salud, educación y pensiones, por ejemplo. Pero por el eso Estado no puede meterse claro, en áreas claro, entonces bueno, pero mira, yo creo que es un tema que da para largo y probablemente para personas más entendidas. Yo no me considero entendido en el tema constitucional, pero tengo la sensación de que la población sí quiere un cambio. Ahora, pero quiero referirme a un tema al que se refirió Hernán, que el tema de la violencia o de la seguridad. No, vamos a pasar a eso ahora, pero para cerrar el capítulo. Vamos a pasar a eso ahora, pero para cerrar el capítulo. Yo lo único que quiero señalar es que hay que también leerse y rescatar un poco los cabildos que se hicieron en los cabildos comunales y provinciales, regionales, ¿cierto?, y nacionales que se hicieron en el proceso constituyente del gobierno pasado. Y una de las cosas que estaba como consagrado y nadie puso en duda es el tema de la propiedad. O sea, eso para dejarlo claro. Eso para dejarlo claro. O sea, nadie está colocando aquí que seamos un Estado con participación absoluta del Estado en la economía. Eso nunca fue planteado. Habían otros aspectos sí que me parece que han estado un poco ausentes de esta discusión y que sí estuvieron presentes en esos cabildos, y que tiene que ver con el sistema de gobierno. Porque sí se cuestionaba, por ejemplo, que las regiones no tuviesen tanta participación. Se hablaba inclusive de ver sistemas federales, otras formas de gobierno, pero no solo el sistema presidencial, porque la Constitución por un lado tiene este sistema de garantías, derechos y cuestiones, ¿cierto?, el Estado subsidiario, pero por otro lado también tiene el sistema de gobierno. Sí, pero, y eso generalmente es lo que se está olvidando. Brevemente, respecto al derecho a la propiedad privada, el tema de las constituciones, sin ser abogado, hay distintos derechos, pero a veces estos derechos colisionan. Y ahí es donde en una constitución uno esperaría que estuviera un orden para cuáles son los que prevalecen. Bueno, ahí tiene uno, pues el derecho de propiedad colisiona con otros derechos y por eso que está restringido. Exactamente, hacia allá voy, porque efectivamente el derecho a la propiedad está consagrado, pero un caso súper concreto, por ejemplo, el derecho de propiedad asociado al aprovechamiento de recursos hídricos, el agua. Los derechos de agua existen y están hoy día... se extienden, se compran, se venden, se transan como cualquier propiedad, pero está visto, y hay varios casos extremos donde el derecho privado está por sobre, en este caso, resolver una problemática social. Entonces yo al menos no acepto que la propiedad privada prevalezca por sobre un bien común, el interés común, claro. El interés común. Entonces ese el derecho privado mismo pertenece, existe, pero no puede estar por sobre un bien común. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día la Constitución del 80, en términos del Estado, o la que quieras tú, hasta antes del 80, hoy día el único ministerio que puede expropiar, es decir, tiene la facultad, es una fuerza mayor para iniciativa pública, el Ministerio de Obras Públicas para sus proyectos de vialidad. Sí, pero el resto no. Pero aclaremos que expropiando, indemnizando. Claro, indemnizando, o sea, y pagando. Primero tratando de llegar a un acuerdo. Pero el resto no. El resto no tienen. Y a rato uno dice, bueno, y si yo quiero construir una población, ¿por qué tengo que relegar a las poblaciones a ir a la periferia cuando son sociales? ¿Por qué no puedo comprar como Estado o poder expropiar un terreno donde, además desde el punto de vista del desarrollo de una ciudad, hay temas de transporte, colegio? O sea, ¿por qué no puedo? Porque la Constitución no lo permite, porque hay servicios y donde está en el orden que no tienen esa facultad. Entonces, hay problemas, ¿no? Probablemente esta Constitución ha servido para desarrollarnos en el país que estamos, pero no podemos negar que hace bien una revisión, porque capaz en un ejercicio que quede igual. Sí, pero es que ¿por qué te cierra eso? No, el tema está en que lo que pasa cuando tú planteas son temas puntuales. No son temas puntuales, ¿cierto? Ese no es un tema menor. El rol subsidiario del Estado no es un tema menor. Pero hay áreas de la economía, porque aquí no han vendido que la economía es perfecta, funciona. Mentira. Los casos de que hemos tenido colusión, ahí no funciona la ley de oferta y demanda. Dígame una norma hay agentes que actúan como cartel
y dañan el interés bueno, público. pero el tema penal, po. Eso lo hemos hablado tantas veces, es un tema penal, de código penal, no es un tema constitucional. Para que no se nos vaya el tiempo, porque nos está faltando abordar el tema de la seguridad, que es otro de los detalles importantes, porque, claro, por más constitución y votación de la constitución que se haga, eso no ha cambiado el panorama en que la gente se desmovilice, o que la delincuencia no esté desbocada, o que Carabineros no esté sobrepasado y primero cuestionado por la violación de los derechos humanos. Entonces, aprovechando los últimos minutos que nos quedan para abordar ese capítulo, yo también quiero señalar de que hay algunos grupos que han llamado a armarse, a los grupos de autodefensa, y hemos tenido situaciones lamentables en nuestra región, ¿cierto? Vimos ahí algún incidente con un exgobernador, segundo exgobernador cuestionado, porque anteriormente habíamos tenido a otro exgobernador de gobierno Piñera detenido en los desmanes en el metro en Santiago, y ahora tenemos por el otro bando, ¿cierto?, otro exgobernador ahora por estos grupos de auto llamarse a defender, donde tuvo ahí un lío con un menor de edad que finalmente terminó en que él parece que estuvo detenido, no sé bien cómo es el asunto, pero finalmente para dejar en evidencia que estos llamados, ¿cierto?, a la autodefensa no ayudan mucho, porque hemos tenido situaciones que lamentar. El presidente de la República, en su última intervención, entiendo yo, en una ceremonia de la PBI, dijo que estábamos luchando contra un enemigo poderoso. Primera cuestión, creo que yo he equivocado. O sea, está reconociendo que hay un poderoso enemigo al frente. Eso fue ayer cuando con los graduados de la escuela de... Pero un enemigo que nadie conoce, porque no sabemos quién es ese enemigo. Se habla de delincuentes, de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y yo quiero rescatar una entrevista que se le hizo, algunos números, ¿no?, al fiscal de Antofagasta, una ciudad que ha sido en el centro vandalizada de forma grotesca. Dice, mire, yo hice un perfil de 100 personas que fueron detenidas o formalizadas. La mayoría son personas, hombres, en la mayoría entre 18 y 35 años. La minoría son inmigrantes, menos del 10%, que es más o menos la cantidad de inmigrantes que hay en Antofagasta. Por lo tanto, no esta cosa que llegaron los colombianos, claro, eso no se escapa la población. La mayoría de estos que han sido formalizados son reincidentes. Es decir, la mitad ya tiene antecedentes penales anteriores, es decir, estamos en manos de delincuentes. Y entonces, lo grave de esto es que no sabemos quiénes son esos delincuentes. Entonces, cuando la policía no sabe quiénes son los delincuentes, sencillamente dispara contra cualquiera, dispara contra la masa, dispara contra los que están protestando pacíficamente a la bandada, y los deja a la bandada, ¿no es cierto?, ciegos, los deja mutilados, y entonces pero hay un problema serio de lenguaje, porque Carabinero ha confundido al manifestante con el enemigo, con el delincuente, y el manifestante es un ciudadano, versus que no ha entendido quién es el delincuente y es el que se dedica a hacer saqueos, porque Carabineros, ¿qué ha hecho? No los conoce, no sabe quiénes son, no los persigue. Peor, Carabineros lo que ha hecho es corretear a los saqueadores y no detenerlos. Claro. Y sin embargo, atacar a los manifestantes y detener a los manifestantes. Exactamente. Entonces yo quiero ahora hablar del tema de Carabineros, que es lo que tú planteabas. Mira, el general Mendoza, general rastrero, como dijo Allende, que el día antes le había jurado lealtad a la Constitución y al propio presidente, formó parte de una playa de generales que después militarizaron Carabineros y transformaron una policía de un cierto rango civilizado en una policía militarizada que la conocemos hasta el día de hoy. Es cuestión de ver lo que hizo el presidente Piñera en la Araucanía cuando formó este cuadro. Los comandos jungla. Los comandos jungla eran militares. Entonces, cuando tenemos una policía militarizada que no tiene la suficiente instrucción sobre el tema de los derechos humanos, como en otras policías del mundo, cuando tenemos una policía cuando sus altos mandos se han robado, porque aquí no queremos tener eufemismo, se han robado 28.000 millones de pesos. Hay generales que están presos y están siendo acusados y están siendo formalizados, y hay una playa también de mandos medios que están así. Es decir, tenemos a los carabineros, y yo te digo francamente, pobres carabineros y carabineras, la gran mayoría de ellos, que se deben sentir que hoy día la sociedad los mira con recelo, que los mira como los enemigos de la sociedad, y con justicia los miran así, porque le han visto lo que los mandos les hacen hacer, porque obviamente ellos recibieron instrucciones. Alguien les dijo disparen,
Alguien les dijo, esta es la forma de hacerlo. Pero lo peor es que todavía hay provocadores que colocan en videos de internet que a Carabineros le van a quitar el personal del hospital, de los seguros de salud, Exactamente. de las pensiones, Entonces, cosa que no está en discusión. Entonces lo que están haciendo es tratar de volcar al Carabineros en contra de la ciudadanía. Yo lo que digo finalmente, para yo por lo menos terminar de opinar en este tema, necesitamos recuperar a ese carabinero que era respetado, a esa institución que todo el mundo la consideraba la institución más relevante y respetada de la ciudad. Necesitamos recuperar esa institución. Para eso se va a requerir una tremenda transformación al interior. Eso significa obviamente un trabajo que no se va a hacer ahora, que se hace después, pero obviamente que nosotros no queremos que los carabineros vayan para la casa, porque eso significa terminar con el Estado de Derecho. Nosotros necesitamos una fuerza policial que garantice el Estado de Derecho y la seguridad de las personas, y que persiga a los delincuentes de verdad. Y hoy día no lo están haciendo, hoy día están disparando a la bandada, y por eso es que estamos muy preocupados. Bueno, por allá los comentarios, Hernán. No, a mí me da pena, perdóname que te diga, Eduardo, me da pena escuchar que aquí están pasando cosas graves, y lo primero que mucha gente habla de carabineros, ¿cierto? Gente, la verdad, gente que va a quedar cesante, está quedando cesante. Pero hay gente que quedó sin ojo, que es más grave. No, ¿sabes? Es tan grave, ¿sabes por qué? Porque resulta que la van a desalojar a su casa, porque tiene niños chicos, porque no va a tener un trabajo digno en los próximos meses, y ni siquiera va a tener trabajo. ¿Pero y por qué crees tú que va a ocurrir eso? Bueno, porque ya está ocurriendo. Pero estamos diciendo que tiene que cambiar Carabineros, no estamos diciendo que hay que echarlos para la casa. Entonces, cuando el énfasis se pone solo en Carabineros, y se debilita la acción de Carabineros, porque uno podrá estar o no estar de acuerdo en que habrá que reformarlo, habrá que hacer cambios, pero no es el momento de hablar, a mi juicio, de cambio de día de Carabineros, sino que respaldarlo, porque han estado 40 días, ¿cierto? Pero perdón, respaldarlo, darle la carta blanca y un cheque blanco para hacer lo que quieran. No es eso. Entonces, ¿qué? No es eso, es decirle que su labor es una labor esencial. Pero mira, eso lo decimos. Hernán, en Aysén, el segundo al mando fue destituido. Fue destituido porque hizo un montaje para nuevamente detener a otro joven e inculparlo de que había agredido con una piedra a un carabinero rompiéndole los dientes. Resulta que habían 6 videos, se presentaron 5 que eran donde salía este chico manifestándose, pero el sexto que lo exculpaba, este oficial lo retiró. Y fíjate quién grabó ese video, él mismo. Él sabía que estaba deteniendo a un niño que no había participado. ¿Cuántos procedimientos policiales han habido? Que hay mucho montaje, pues ¿cuántos procedimientos policiales han habido desde el 18 de octubre hasta ahora? Miles de procedimientos, miles, en todo Chile. ¿Cierto? ¿Cuál es el porcentaje de montaje? ¿Cuál es el porcentaje? ¿2%? ¿3%? ¿5%? La queja del Ministerio Público es que el 2% de las detenciones logran condena porque hay un mal procedimiento hecho. Bueno, pero entonces es un tema que, siendo grave, no alcanza, siempre va a ser minoritario, ¿cierto? Y yo también tenemos que poner el énfasis, porque yo me imagino que ustedes lo han conocido, pero cuando se ha conocido el flagelo de la falta de alimentación para sus hijos, cuando no hay trabajo para los hijos, cuando los desalojan de sus casas, los desalojan porque o no pagan arriendo o porque no pagan dividendo y pierden sus casas, ¿cierto? Y eso es lo que se empezará a ver, porque todos los analistas de todos los colores políticos o de todas las sensibilidades lo están diciendo. Entonces, cuando no se pone énfasis en eso, nadie está diciendo que los carabineros lo van a echar para la casa. Una transformación empieza desde arriba. Cuando se omite estos datos, se está ofendiendo, creo yo, a mucha gente que hoy día sus hijos están saliendo a la calle y ellos están quedando cesantes. Nos queda Juan Francisco. Sí, yo la verdad es que lamento las comparaciones. Escucharte, Hernán, decir que de 2 o 3% de los procedimientos han tenido errores y han generado daño de 100, y minimizarlo es equivalente a decir, es que la dictadura fueron 3.000 muertos nomás, pues, si teníamos tan gran problema, pero fueron 3.000, o sea, en realidad creo que ahí hay una línea que uno hubiese esperado que le hubiésemos aprendido, o sea, aunque haya sido el 1 por 1.000, yo creo que en eso no hay que tener diferencia. Eso aquí han habido violaciones de los derechos humanos, las hubo en dictadura, ahora las han habido, no las esperaba, yo creo que quién las quería, pero han habido, los casos están ahí. Y el problema es que frente a eso no podemos tratar de verlo desde el punto de vista económico. En ese sentido, los 3.000 muertos de la dictadura para mejorar la economía creo que no eran. En este caso, creo que lo que hay que esperar, y más que dar cheque en blanco, porque yo diría que nadie está hoy día en condiciones para un cheque en blanco a nadie en la crisis, porque hoy día desconfiamos de todo. ¿Cuántos son los, en este caso, hablaste de
de operativos que son falsos, los montajes cuántos infiltrados en las manifestaciones. También hay que decir que en esta crisis también se han aprovechado, porque es indesmentible, los narcos están. Oye, un carabinero en Talca fue detenido haciendo barricadas, era un carabinero en Santiago, lo detienen en Talca haciendo barricadas a él. Pero en este descontrol también se aprovechan, y es cierto que hay aquí a gente que se están aprovechando de esta situación, que el narcotráfico es evidente que se está aprovechando de esta situación. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que uno esperaría? Que entre todas las crisis que yo enumeré en el bloque anterior, aquí reconozcamos que nuestra policía tiene una crisis, y que tal como la teníamos concebida no nos sirve. Hoy día me cuestiono, ¿sirve que esté un carabinero dirigiendo el tránsito a la salida de un colegio? ¿Para eso están los carabineros, para dirigir el tránsito? Eso quizás no podrá ser en un cambio derivado a otro tipo de funcionarios, y focalizar quizás una policía mucho más profesional. Tiene que ver con las tesis. Cuando aquí se define, en el caso de la Defensa Nacional, la tesis es de un ejército profesional, acotado, y no en términos de cantidad, es una dirección. Yo creo que la policía también tenemos que ver cómo cambiamos. En todas las democracias del mundo existen policías que tienen un marco para actuar cuando está en riesgo la sociedad, o está el bien público y el bien privado, pero con una alta capacitación. Pero cuando hoy día tú haces un ejercicio en Carabinero frente a una imagen que evalúen ellos si hay una violación de derechos humanos, y es una violación flagrante, y hay más del 60% te dice de los carabineros que no es, tenemos un problema, porque quien hoy día tiene el monopolio de la fuerza, y ahí hay un tema, porque hay que decir que lo que ocurrió acá, en el video que anda circulando del ex gobernador, nadie puede andar con un arma en la calle. Exactamente. O sea, en eso hay que ser súper claro. Nadie. El El único que puede andar con arma en la calle es una policía. Nadie. Eso no quiere decir que uno no pueda tener un arma, pero para tener un arma no es llegar, ir a comprarla y andarla trayendo tipo Boy Scout y exhibiéndola. Eso no puede ser. No puede haber una arma en la calle. Una cosa es que si yo tengo un arma, tengo un permiso, un registro, tengo que cumplir una serie de requisitos para utilizarla en un lugar y definido. Y el arma es para defenderse, no para agredir. Exactamente. Entonces, en eso no caigamos en la tentación de que hay que armarse. Yo creo que ahí, en términos de que tú estás pidiendo un control, el control frente a una situación es Carabinero. Por eso uno tiene que llamar a Carabinero. Yo no quisiera que fuese más expedito, pero no nos equivoquemos. Aquí la violencia que hemos visto, hay una violencia que no viene del manifestante mayoritario. Hay grupos que probablemente tienen una organización quizás más débil, frágil, o alguna un poco más consistente, que están aprovechando esto para hacer los saqueos, y eso no lo quiere la mayoría del pueblo. En eso no tratemos de empatar y creer que es todo lo mismo. No es lo mismo, y uno lo ve porque cuando ocurren estos actos delincuenciales que son, tú no ves a una gran cantidad de población, de público haciendo este daño. Son grupos súper acotados. La pregunta que uno se hace, yo le digo, ¿y por qué aquí en Magallanes bajó eso? Porque reconozcamos que hubo un par de días críticos. Pero ¿por qué bajó? ¿Desapareció? Creo que debe haber algún trabajo inteligente para controlar aquello. Y para detener. Entonces, yo ahí no relativizar el tema del daño, porque gente ciega hoy día hay, y hace 40 días no estaba ciego. No es relativizarse, que cuando estamos en una situación de crisis, nos guste o no nos guste, se van a producir, porque es de la esencia del humano, ¿cierto? Que o se equivoca, pero no de la gravedad y la cantidad que es de la esencia, porque el ser humano es capaz de hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero en guerra. Eso es lo primero. Pero en guerra. Lo segundo, no hay que recordar siempre que estamos todavía en un Estado de Derecho, y son los tribunales los que establecerán las responsabilidades, ¿cierto? Decir hoy día que tal persona es responsable porque hay un video, ¿cierto? No corresponde, es en los tribunales, y pues tenemos tribunales independientes, tenemos un ministerio público independiente, tenemos defensores y tenemos abogados que acusan. Por tanto, mientras no haya sentencias judiciales, no podemos decir, ¿cierto?, que tal o cual persona es que de acá de allá son culpables. Es que ahí hemos esperado 30 años la justicia para algunos, para recién después de 30 años reconocer que ellos no mataron gente. Que son un sabroso programa. Tenemos que despedirnos. ¿Me puedo despedir con una frase? Despídase con la frase. El abogado Hermosilla, que representa al ex ministro Chadwick, dice: acusan a mi defendido como si él fuera el que preside el gobierno.
Bueno, oye, palabra al cierre. Vamos a terminar el programa. Hubo una buena polémica, tengo que tocar la campana ya, porque si no aquí se van a seguir dando. Adiós la toalla. Yo los tengo que soportar fuera de pantalla. Así que bueno, sigan el programa, nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Esto va a seguir bastante tiempo, así que vamos a tener un programa bastante entretenido con harta polémica. Bueno, agradecemos el espacio Radio Polar por la señal que nos da, ¿cierto? Pauta semanal, no se olviden, el programa se transmite día viernes y se repite sábado y domingo de 3 a 4 de la tarde. Nos pueden seguir por Facebook Live y por las distintas redes sociales. Nos vemos y hasta el próximo viernes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones, después de la noticia.